La siguiente historia que te voy a contar a continuación fue escrita por Jesús Guzmán, basada en hechos ocurridos a un suscriptor de este canal. Señales y advertencia. Mi nombre es Lautaro Páez. Soy de México, de un estado llamado Guanajuato, amante de lo paranormal desde siempre, pero esta es la primera vez que colaboro al contar una de mis experiencias. Hoy en día tengo 52 años de edad, pero si debo dar una edad que indique cuando comencé a ver fantasmas, diría que fue a los 5 años cuando vi a mi abuelo parado a un costado de la puerta de la casa mirándome sonriente, mientras su cuerpo estaba dentro de un ataúd siendo velado en esa misma sala. Pero hoy no les voy a hablar de ningún fantasma, aunque tenga mucho que contar al respecto. Lo que les compartiré va más allá de un simple encuentro paranormal. Y ahora que lo pienso, no solo fue la primera vez que vi este tipo de criaturas, sino que también fue la más dura vivencia que me tocó sufrir. Queda al criterio de ustedes si me creen o no, pero yo sé lo que vimos. Sé muy bien lo que nos agredió aquella noche. Todavía tengo las imágenes de sus rostros en mi memoria, y día a día revivo aquel tormento con solo recordarlas. Pero eso sí, permítanme darles un consejo, por favor. Nunca subestimen a lo desconocido, sobre todo cuando ello dé señales y advertencias. Comienzo diciéndoles que soy trailero. Conozco las carreteras de mi estado y alrededores como la palma de mi mano. Es por eso que me reía eufórico cuando Raúl, el protagonista involuntario de esta historia, me decía que los duendes existen y que nosotros los traileros debíamos tener presente que cualquier lugar puede resultar peligroso. Fue una fría madrugada del año 2007 cuando me tocó creerle. De baja estatura y unos kilos de más, mi estimado amigo Raúl solía ser mi compañero de viajes de vez en cuando, en especial cuando estos eran largos, y me era de suma importancia alguien que fuera hablándome constantemente para vencer el sueño. También él es mi cuñado. Su hermana es mi esposa y madre de mis hijos, y era ella la que me pedía que lo llevara conmigo, y en cuya petición se unían también mis suegros, pues no toleraban que con 22 años, Raúl aún no conociera lo que era el trabajo forzado. Sin embargo, él era un buen muchacho, eso nadie lo podía negar. Yo lo admiraba porque teníamos en común la misma pasión por lo sobrenatural. No más que él era más intelectual. Pasaba horas leyendo libros sobre el tema que celosamente coleccionaba en un pequeño librero que tenía en su habitación. El viaje que realizábamos aquella noche fue el último que hizo conmigo. Es más, desde entonces trata de ni siquiera pasar por este tramo de la carretera. Yo lo entiendo, y quizás fue culpa mía, o simplemente el destino nos tenía preparado esa perturbadora experiencia. Eran las 11 de la noche cuando ya regresábamos a casa luego de dejar la mercancía en una ciudad vecina. Por el hambre que nos acechaba, decidimos estacionar en un lugar donde poder comer. Salimos de aquel restaurante ubicado al costado de la carretera pasadas la 1 de la mañana. Nos entretuvimos todo ese tiempo saboreando la cena, como así también hablando de brujas y nahuales, tal cual hacíamos cada vez que podíamos. Llevaba manejando pocos kilómetros cuando me dijo que lo disculpara, pero que tenía mucho sueño, que iba a descansar un poco y que después lo despertara para poder seguir platicando. A los pocos minutos él ya iba durmiendo. El silencio y la oscuridad de la noche confabularon para que yo también quisiera descansar un poco. Continué conduciendo hasta que sentí que debía detenerme. Es cuando cometí el error que desencadenó toda la desgracia. Estacioné en un lugar al costado de la carretera donde escaseaba la maleza. Unos alambres sostenidos por pilares de madera marcaban el terreno que la dividía del monte. Al otro lado solo había árboles y penumbras. Ni siquiera los grillos rompían el monótono y mudo entorno. Me disponía a dormir cuando sentí que primero debía hacer mis necesidades. Nada podía hacer contra eso, costumbre que mantengo desde que tengo uso de razón.
Cuando me bajé dejé la puerta del tráiler abierta. Caminé hasta el alambrado y sobre las raíces de un árbol me puse a orinar. Ya casi me desocupaba cuando escuché el ruido de ramas quebrarse. Primero miré hacia los costados pensando que algún animal andaba por ahí cerca, pero al no notar nada terminé de hacer mis necesidades. Los ruidos se repitieron una vez más, pero tampoco pude ver nada. Ya estaba a punto de regresarme cuando algo extraño me sucedió. Me quedé inmóvil, confundido. Por más que intentaba moverme no podía. Esta parte de la historia no sé cómo expresarla. Fue una sensación única. Jamás la volví a sentir, pero como para que se den una idea, fue como si un gélido aire cobrara vida propia y me rodeara de la manera más útil y a la vez funesta. Conforme sentía eso, mis ojos fijaron su atención en el tronco del árbol que tenía al frente. En él veía trozos de corteza arrancados. Debajo de esta habían 3 franjas perpendiculares. Era como si una garra los hubiera provocado. La savia parecía recientemente expulsada. Cautivado por el fenómeno me quedé pasmado observándolo. Fue en eso cuando una luz me alumbró desde atrás. Al voltear distinguí a Raúl caminando hacia mí con una linterna en sus manos. Entre risas quise preguntarle qué hacía despierto, pero él no me dejó terminar la frase, y poniendo su dedo índice sobre sus labios me interrumpió con ese gesto de petición de silencio. Me acuerdo clarito cómo me estremecí. Los vellos de los brazos se me erizaron. Él estaba muy serio. Algo dentro de mí me decía que no estaba jugando. Ese gélido aire se esfumó en el instante en el que llegó a mi lado. Acercó su cara a mi oído y murmurando me dijo lo que finalmente me asustó más. Quédese quieto, cuñado. No estamos solos aquí. No supe qué decirle. El nerviosismo brotó por mi piel instantáneamente, mas no quise quedarme callado por lo que le pregunté a qué se refería. Él volvió a murmurarme, solo que ahora por poco me provoca un infarto. A unos metros de su derecha hay otro árbol. El más grande de todos, me dijo. Trate de disimular, por favor, que ellos no se den cuenta de que los estamos mirando. ¿Ellos? ¿Quiénes? Le pregunté con el mismo tono. Sobre las ramas más altas. Haga en cuenta que mira hacia otro lado y pase su mirada por ahí. Los verás de cuclillas sobre estas. No sabía si hacerle caso o no, pero ya estaba muy asustado. No podía quedarme con eso. Lentamente y disimulando hice lo que él me indicó. Lo que vi me dejó petrificado, sobre las ramas más gruesas, y en la posición que me dijo. Habían 2 criaturas mirándonos. Raúl volvió a hablarme, para ahora decirme que nos diéramos la media vuelta y regresáramos al tráiler. Estábamos caminando cuando oí el crujido de las ramas nuevamente. Ni él ni yo quisimos perder tiempo y comenzamos a correr para subirnos al vehículo. Creo que fueron los momentos de horror más largos que me tocó vivir. Apenas y arranca el tráiler aceleré lo más que pude para alejarnos de aquel lugar. Le pregunté a Raúl qué eran esas 2 cosas que vimos, a lo cual él contestó diciéndome algo que empeoró mi estupor más todavía. Esos son duendes, cuñado, pero no eran 2, eran 3. El otro estaba a su lado a punto de agredirlo cuando yo lo iluminé con la linterna y este se apartó. No acababa de decir eso cuando sentimos un golpe sobre el techo de la cabina. En solo instantes una mano provista de garras se asomó sobre el parabrisas desde arriba. La sensación de espanto que sentí no se compara con nada. Paulatinamente y como si su único fin fuera provocarnos lo peor, ese ser se fue asomando hasta dejar a la vista toda su lúgubre fisonomía frente a mis ojos. Su cara era como la de un anciano de edad incalculable, rugosa faz de repugnantes facciones, boca desproporcionalmente grande, de la cual enseñaba sus dientes podridos a través de una sórdida sonrisa, a excepción de sus manos y rostro. Todo el cuerpo estaba cubierto de un pelo grueso y negro. Unos harapientos trapos tapaban sus partes íntimas.
Y si no me equivoco, eran estos los que despedían aquel olor tan asqueroso y fuerte que ingresó por las ventanas abiertas. Raúl comenzó a rezar en voz alta. Luego supe que también para él era la primera vez que veía duendes. Hundido en tal abismo de pavor, yo trataba de no perder el control mientras manipulaba mi mano izquierda para subir el vidrio de la ventana. Raúl quiso imitarme, pero antes de completar la acción recibió el zarpazo duro y brutal. El espeso líquido salpicó el costado derecho de mi cara. Por instinto llevé mi mano para limpiarme. Al revisarme la palma vi que era su líquido vital rojo. Hasta entonces Raúl ya había dado ese grito de dolor. Noté cuando inclinó su cabeza y se tapó la oreja con sus manos. Recién ahí comprendí lo que había sucedido. Mientras ese duende estaba pegado al parabrisas, otro se apareció por la ventana del lado derecho, y antes de que él lograra cerrarla, ese duende metió la mano y le arrancó la oreja derecha. Ni los gritos del incontenible dolor de mi cuñado podían sacarme de ese estado. Mi mente estaba en blanco. Solo recuerdo mover el volante hacia todos lados. En tanto esos dos duendes se regocijaban al vernos sufrir de aquella manera. Clavé el freno segundos antes de sentir el tronido del vidrio del parabrisas, que fue cuando nos estrellamos contra un pequeño montículo de escombros. Prácticamente eso nos salvó la vida. No lo digo porque esos duendes nos dejaron en paz cuando nos accidentamos, sino porque si el tráiler llegaba unos metros más adelante caíamos a un precipicio. Yo fui el que se despertó primero. Estaba lleno de trozos de vidrios por todo el cuerpo. Ayudé a despertar a Raúl y ambos nos bajamos el tráiler rápidamente. Nos recostamos sobre el pavimento mientras trataba de contener la herida que tenía en el oído. Verdaderamente fue un milagro que no hayamos sufrido daños más fuertes en aquel choque. Sin mirarlo a la cara comencé a dialogar con Raúl para que recuperara la lucidez, pues no paraba de sollozar y pedirme que lo llevara a casa. En un momento dado hizo silencio. Cuando lo miré vi el pánico en su rostro nuevamente. Nunca imaginé que el miedo podía transmitirse con solo mirar a los ojos a alguien, pues yo comencé a temblar al igual que él. Poco a poco dirigí la mirada hacia el punto donde él tenía puesta la suya. Allí estaban esos duendes otra vez, trepados mirándonos burlonamente. Indudablemente el organismo reacciona independientemente de nuestra voluntad. Tal fue el caso de Raúl cuando vi cómo se orinaba del miedo. El canal de líquido se esparcía por el frío pavimento mientras balbuceaba palabras imposibles de interpretar. Como un resorte di un salto y tomándolo del brazo lo levanté. Prácticamente lo tuve que arrastrar hacia el tráiler porque no podía ni caminar por el espanto. No sé cómo fue, pero el vehículo arrancó en el primer intento. En medio de los gritos desesperados salimos a toda marcha sin mirar a ningún lado más que al frente de la carretera. Conforme nos alejábamos le pedí a mi cuñado que se calmara, algo que tampoco yo podía conseguir. Cabe recordarles que la caja iba vacía. Eso nos aventajó para salir despavoridos, huyendo de lo que seguramente sería el fin de nuestras vidas. No obstante, la pesadilla no terminaba aún, como un cruel destino marcado para dejar en nosotros un trauma que todavía nos tortura. Ya habíamos avanzado varios kilómetros sin tener señales de esos duendes, pero fue Raúl mismo quien se dio cuenta, y pronunciando por fin palabras claras, me volví a hundir en ese terror que ya parecía infinito. Eran 3, cuñado. Los duendes eran 3. Apenas dicho esto, sentimos aquel mismo pestilente olor en el interior del tráiler. Los gritos de mi sufriente cuñado resonaron una vez más, solo que ahora su flagelo fue aún mayor. Vi cómo su cabeza se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con una velocidad increíble. Eran las manos de ese tercer duende, que tomándolo de sus cabellos desde atrás del asiento lo zarandeaba como a un muñeco. Lo único que se me ocurrió en aquel momento fue frenar de nueva cuenta. Acto seguido y enfurecido con aquel duende, comencé a insultarlo mientras golpeaba sus manos para que lo liberara.
Cuando lo soltó nos bajamos y corrimos por en medio de la carretera, sin importarnos nada más que salvar nuestras vidas. Las luces de un carro a lo lejos nos devolvieron las esperanzas de sobrevivir. Era una pareja de jóvenes que, dejando a un lado el horror que sintieron al vernos en esa condición, nos subieron a su coche y nos llevaron hasta la ciudad más próxima. Lo que pasó de ahí en adelante no se los puedo narrar, ya que es algo que ni yo logro asimilar todavía. Les diré solamente que no se lo deseo a nadie. La empresa para la que trabajaba se encargó de retirar el tráiler. Ellos cubrieron los gastos de la reparación, como así también los tratamientos que requerimos para poder recuperarnos. Pasaron 4 meses para que recién me atreviera a subir en ese mismo vehículo. Cuando pasó un año de aquella experiencia, volví a tener noticias de ese duende. Les aseguro que sentirán estremecerse de espanto ahora que les cuente lo que ocurrió. Como el tráiler es de gran porte, debí estacionarlo en un descampado que se encuentra a media cuadra de mi casa. Mis hijos tienen la costumbre de salir a recibirme mientras mi esposa guarda desde la vereda. Cuando yo caminaba por la calle, ellos me alcanzaron para darme el abrazo cariñoso de siempre. Solo que esa vez mi hijo más grande me lanzó la pregunta que me anonadó por completo. Me preguntó quién era el niño que estaba dentro de la cabina y por qué se quedó ahí en vez de bajar conmigo. Tembloroso y sabiendo lo que iba a encontrar, volteé para mirar y ahí estaba ese endemoniado ser. Al parecer jamás abandonó el tráiler. Me siguió desde aquella noche. Tengo la fortuna que quien administra la empresa fue también un trailero. Por lo tanto no fue indiferente cuando le conté que esa cosa seguía dentro. Luego de mover unos contactos me entregó otro vehículo, ya que yo me rehusé de volver a subirme al que tenía. En la actualidad ya no tuve problemas de esa índole, pero aparte de lamentar de que Raúl perdió su oreja derecha, un colega sufrió una desgracia mayor. Se trata de un muchacho que vive en la misma ciudad. Tuvo un accidente más o menos en el mismo lugar donde nosotros nos encontramos con esos duendes. Mi jefe se niega, pero yo estoy seguro que a él le dieron aquel tráiler que yo rechacé, pues el joven jura que alguien lo agredió desde atrás del asiento, haciendo que perdiera el control y se accidentara. Unas pequeñas manos lo tomaron del cuello mientras que un olor asqueroso impregnó la cabina. Salvó su vida de milagro, pero perdió sus piernas al quedar estas desarmadas por el choque que dio contra un poste de cemento, en esos que sirven de iluminación en algunos sectores de la carretera. Cuando llegó la ambulancia al lugar del siniestro lo halló inconsciente. Tenía marcas de arañazos en su cuello y espalda. Gran parte de sus cabellos habían sido arrancados y dispersados por todo el interior de la cabina. Esto es todo lo que deseo compartirles el día de hoy. Dios mediante seguiré contándoles otras experiencias si me lo permiten. Tengo muchas más, aunque ninguna tan espeluznante como esta. A propósito, meses después de lo vivido, Raúl me contó algo al respecto. Dicen que los duendes se apropian de los oscuros tramos de carreteras, en especial en los que los árboles sobreabundan. Uno puede distinguir esos lugares específicos porque esos seres suelen marcar sus territorios. Ambos pensamos que quizás esas marcas de garras que yo vi sobre el tronco del árbol donde fui a orinar no eran más que unas señales de advertencia que esas criaturas dejan a la vista, anticipando así el infierno que les espera a los que ingenuamente se atreven a invadir el lugar. ¿No crees en duendes aún? Ojalá nunca te veas obligado a creer cuando tengas uno de frente, porque no se van sin dejarte marcados sus rostros en tu mente, y en el peor de los casos, te siguen a donde quiera que vayas.